hay nadie como tú, Cristo, nombre sobre toda autoridad. Hola, ¿qué tal amigos de Aliento Visión? Soy Víctor Manuel Tiburcio, director de programación y sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de Beats, donde conversamos con adoradores que aman a Jesús y les sirven a través de la música. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Además de ser un adorador, también es un pastor y me encanta cuando existe esa combinación, ¿verdad?, de pastor y adorador. Creo que se nota la diferencia bastante. Y es argentino, de hecho ahí está con su mate. Nos acompaña desde Argentina nuestro amigo querido Eric Bustamante, que acaba de lanzar su primer EP titulado Hasta el Final. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido a Aliento Visión, ¿cómo te sientes? Muy feliz, muy contento de poder compartir con todos. Gracias a toda la familia de Beats por recibirme. Gracias, Víctor, por este tiempo. Y nada, la verdad que muy expectante, feliz con el lanzamiento que tuvimos y de hoy poder compartir un poco, no solo el lanzamiento, sino mi historia con ustedes. Claro que sí, mira, como te dije fuera de cámara, te felicito, me encantó este EP. De hecho, para mí fue muy cortito, de verdad, se fue así de rápido cuando lo escuché. Realmente lo disfruté y pude sentir la presencia del Señor y me cuido mucho al decir esto porque a veces caemos como en inglés se dice cliché, de repetir mucho, siento la presencia, pero realmente sentí la presencia del Señor al escuchar esta canción. Y antes de hablar de este EP, hablar del video, de los varios videos musicales que hay, que acompañan a este EP, hablemos de ti primero. ¿Cómo llegas a conocer a Cristo? ¿Cómo empiezas tu caminar con el Señor? Me interesa mucho esa historia porque sé que a muchos les va a bendecir tu testimonio. Bueno, la verdad es que crecí en una familia cristiana. Mis padres se conocieron en la iglesia, mi papá dirigía la alabanza, mi mamá estaba en el coro y siempre me gusta hacer el chiste de que se ve que entre ensayo y ensayo fue surgiendo el amor y crecimos en una familia cristiana que luego también pienso siempre que desde mi historia, ¿no? Uno siempre habla de que, bueno, uno crece en una familia cristiana, pero en un punto toma la decisión de seguir al Señor. Y en mi caso particular tuve la bendición de tener una madre que siempre nos habló de Dios como nuestro Padre, ¿no? Sin entrar ahora, quizás, no sé cuánto tiempo tenemos, si no hablamos toda la tarde en detalle, pero digo, Tranquilo, no hay prisa, dale, dale. yo crecí sin mi papá en casa y en ese tiempo mi madre siempre tenía esta cuestión, incluso cuando algún compañero de la escuela nos invitaba, no sé, a pasar tiempo en su casa, a jugar, y era como, más puedo ir, y ella era como, le preguntaste a tu padre y eso significaba, ¿oraste? Y siempre nos inculcó a mis hermanas y a mí eh, esta búsqueda y esta realidad de Dios nuestro papá. Y la verdad es que por eso siempre pienso en que he caminado con el Señor de toda la vida. He tenido mis momentos claves donde decidí servirle, donde decidí ir más profundo, pero gracias a Dios el Señor siempre estuvo ahí. Y eso, bueno, obviamente se lo debo mucho a mi familia y a mi iglesia. Yo actualmente estoy como pastor de jóvenes. De hecho, estoy ahora en la oficina, acá está el parque de la iglesia. Y es una tarea que disfruto, pero muchísimo. Y es la iglesia local en la que crecí y en la que sigo y en la que creo que seguiré por mucho tiempo. Qué bueno, de hecho me impactó mucho eso que dices sobre la paternidad, Dios siendo tu padre, ¿verdad? Y de hecho en muchas ministraciones, yo fui pastor de jóvenes hace unos años atrás y siempre vi que el tema que más tocaba a jóvenes, aún los que crecieron con papá y aún los que crecieron sin papá, siempre fue el tema de la paternidad de Dios, ¿verdad? Y en tu vida, o sea, cuéntame un poquito cómo llegaste a tú a identificarte con la paternidad de Dios. ¿Cómo afectó eso tu vida y hasta en tu tiempo de intimidad con el Señor? Bueno, a ver, creo que fueron las dos cosas, ¿no? Fue la gratitud de tener a Dios como padre y la lucha de la orfandad en lo humano. Hoy mi familia está restaurada, mis padres están juntos y ha sido hermoso ver ese proceso, pero crecer desde mi niñez en la adolescencia sin la figura paterna en casa marcó mucho. Y como te digo, siempre tener a mi madre tan presente en el sentido de marcarnos a Dios, siempre me hizo ver como, pero hasta en los detalles, y quizás animo a alguien que nos esté escuchando, si en algún momento te sentiste solo, si en algún momento atravesaste alguna tristeza o incluso depresión, el Señor siempre está ahí y es tan hermoso cuando uno invita al Señor en tu historia y podés quizás volver a ver atrás y, y creo que parte de la sanidad en cuanto a los procesos que nos toca pasar es eso, poder recordar mi historia y ya no sufrirla, sino poder ver el testimonio del Señor.
y ver, yo tuve un recuerdo, un momento en mi adolescencia temprana de un encuentro con Dios donde el Señor me mostró cómo Él entraba en la foto de cada uno de mis cumpleaños, recuerdo, y en ese lugar donde yo decía acá debería haber estado mi papá, Dios me mostraba yo estaba en esta foto, ¿no? Y completar esa historia y creo que ese rol tan intencional de Dios para con nosotros marcó mi vida profundamente y me llevó a caminos y a querer servirle siempre y a querer estar cerca. Hasta el día de hoy, justo en esta temporada, con mi iglesia local estamos caminando en un proceso sobre la palabra de ser hijos de Dios. Wow. Y creo que es un área en la que nunca o sea, nunca nos graduamos, ¿no? Es un área en la que siempre está bueno volver a chequear nuestro corazón e invitarlo al Señor de nuevo. Y decir, acá hay un pastor que siempre habla y dice, no estés orfandeando. Cuando alguno tiene alguna actitud de, ay, es que a mí no me invita o tal hermano no me saludó. Y es como, bueno, no estés orfandeando. No te comportes como si fueses un huérfano, porque acá tenés casa, tenés padre. Wow. Y bueno, de ir detectando todo el tiempo que Dios tenga ese lugar. Qué bueno, wow, me alegra tanto escuchar eso. Y hermano, ahí me has mencionado ya un par de veces que trabajas en el ministerio, eres pastor de jóvenes, ¿verdad? Cuéntame un poquito cómo, primero que todo, cómo haces el balance de ser pastor de jóvenes y también líder de alabanza y cantante, y cómo te afecta eso a la hora de escribir canciones. De hecho, algo que me encanta mucho de tu música es que lo que escribes realmente es algo, es simple, pero nos conecta con el Señor. Y me interesa conocer cómo te afecta trabajar con jóvenes, discipular a jóvenes a la hora de escribir canciones. Bueno, está todo conectado porque para mí cada una de esas tareas en realidad son expresiones del propósito. Yo siempre tuve una carga por la iglesia local y si yo tuviese que definir cuál es mi propósito, entiendo que mi propósito en la tierra es equipar la iglesia. Mm. Y para mí la tarea del discipulado, las canciones, las prédicas son herramientas que me sirven para llevar el mensaje, ¿no? A veces hablamos con algunos amigos de, bueno, hoy tenemos la oportunidad de hacer algo que el resto de la eternidad no lo vamos a hacer, Wow. que es predicar el Evangelio, que es llevar almas al Señor y hacer que lo conozcan en su plenitud. Y para mí esa es la carga. Entonces, para mí el balance, igual lo vamos aprendiendo, no hablo mucho de decir, "Ey, la tengo clarísima", porque no. La verdad que es una búsqueda todo el tiempo, muy acompañado de cerca por mis pastores. Para mí el estar siempre con ellos cerca, buscar sabiduría, pedirle sabiduría al Señor, animarme a tomar riesgos. Entonces ahora es como, esto una cosa, ¿no? A veces no sabes de dónde sacar tiempo. Ahora estamos planificando el campamento de invierno de jóvenes acá en Argentina. Wow. Estamos en invierno en este momento. Y es planificar el campamento mientras acabamos de hacer el lanzamiento, mientras estoy escribiendo canciones para los proyectos que vienen. Wow. También escribiendo canciones para la iglesia local, tenemos un proyecto con la iglesia de Cristo para Todos, desarrollándolo. Así que son muchas cosas, pero para mí lo importante es nunca perder que mi foco es, bueno, todas las canciones que haga, los devocionales que escriba, los sermones que predique, tienen que ver con una cosa, que es equipar la iglesia y que la iglesia esté cada vez más enamorada del Señor. Y ahí después las expresiones van variando. De hecho, me encanta eso que dices de equipar a la iglesia y creo que es un buen tiempo ahora de hablar de este nuevo EP que me fascina hasta el final. De hecho, amigos que me están viendo y escuchando ahora mismo por televisión o por radio o por podcast, no ahora, cuando terminemos la entrevista, usted vaya a Spotify, vaya a Apple Music, descargue ese EP. Te felicito porque creo que estas 5 canciones, no hay quien como Cristo, Comunión, Este es mi Dios, Obediencia, Eres Dios, realmente son para cantar en la iglesia. Obviamente también en tu casa y todo esto, pero me encanta cuando hay música que es creada para cantarla juntos, ¿verdad? De hecho, en los videos que he visto hay un grupo de personas cantando juntos. Hablemos de este EP tremendo, maravilloso, lleno de la presencia del Señor. ¿Cómo nace la idea de grabar tu primer EP? ¿Cuáles fueron las señales donde sentiste, bueno, tal vez es el tiempo de Dios para grabar este EP? No, bueno, la verdad que fue una locura porque realmente no sé si lo busqué tal cual. Fui dando pasos y fuimos llegando. Eh, Había varias de las canciones, como es Obediencia, Mm. que surgió en un momento. Yo estuve viviendo ahí en los Estados Unidos durante 3 años y luego en un momento volví a Argentina y recuerdo que fue el Señor en una reunión en particular donde me dijo, yo quiero que ames esta ciudad que es Adrogué, donde vivo. Y para mí fue, ok,
me toca quedarme en Argentina, que yo tenía propuestas para quedarme viviendo en Estados Unidos, sirviendo en una iglesia local, Wow. y fue como renunciar al sueño en algún punto que en algún momento tuve para obedecer al Señor. Y a la vez tuve un primer momento, ¿no? Como nos pasa a todos, decir, bueno, tengo que morir a mí mismo. Pero después, pues, de repente entró un pensamiento en mi cabeza de, para, el mismísimo Dios te está dando la oportunidad de hacer algo juntos. Wow. Y fue como, qué privilegio. Y me acuerdo que entre la mezcla entre lo dulce de saber que el Señor quería usarme y lo difícil de dejar un sueño o un proyecto atrás, fue sentarme en un piano y surgió una oración que luego terminó siendo esta canción, Wow. fue, pues mi gozo está en hacer tu voluntad, mi privilegio es obedecer, que fueron esas líneas que fue una oración sufrida, Mm. pero a la vez hermosa, y bueno, así fue, de las diferentes canciones fueron surgiendo, que para mí sobre todo tiene que ver con de hecho el título del EP, que es Hasta el final, es obedecer y permanecer hasta el final. Wow. Ahí me gusta siempre pensar que el lenguaje de Dios es la entrega, la manera en la que Dios se expresa su amor es la entrega, y que para hablar su mismo idioma nuestra entrega es necesaria. Y Mm. cada una de las canciones va desarrollando un poco eso, nuestra entrega, la entrega de Cristo, el reconocer de una historia de ambos caminando juntos y glorificarlo. Así que esa fue la manera en la que se fue construyendo un poco, ¿no? Desde una historia caminada con Dios y bueno, por ahí. De hecho, mira, qué bueno que lo dijiste. Te iba a hablar te iba a preguntar sobre ese testimonio de donde nace la canción Obediencia, ¿verdad? Y hay, de hecho, en esa canción hay una parte que anoté aquí donde mencionas mi plenitud, mi Jesús. Háblame un poquito de qué significa que Jesús sea nuestra plenitud en nuestras vidas. A veces escuchamos mucho de esa palabra, ay, qué lindo suena, pero ¿qué implica que Cristo sea mi plenitud? O sea, y háblame un poquito con ejemplos de tu vida. ¿Qué significa que Cristo sea mi plenitud, mi todo? Háblame ahí de eso. Bueno, la verdad que me río. Acá yo espero que nuestros hermanos que nos están escuchando no me maten, pero yo tengo una cuestión con el personaje de Flash, Ok. el superhéroe. En su momento, no sé, alguno quizás la vio, la serie de The Flash, y hay un capítulo que se llama, son varios capítulos, se llama The Flashpoint, que es un punto donde el personaje vuelve en el tiempo y evita que su mamá muera. Mm. Y cuando regresa, el mundo es completamente diferente gracias a que su mamá vivió. Y él vive un mundo feliz y de repente empiezan a pasar un montón de cosas que no estaban buenas. Y él se da cuenta que en realidad haber dejado a su mamá que muera era el camino que tenía que ser. Mm. No, espero no spoilearle toda la trama, aquí no se escuchan, ¿no? Pero entonces el personaje decide volver atrás y dejar que la cosa suceda como ya había sucedido. Y cuando vuelve al presente, uno de los amigos de él le pregunta, pero ¿por qué no dejaste todo como estaba? Y él le decía, es que si yo salvaba a mi mamá, yo era feliz. Mm. Pero dejando que las cosas sucedan como sucedieron, me di cuenta que vivía pleno. Wow. Y a mí esa frase me quedó a tal punto que yo tengo un muñequito de Flash en mi casa, simplemente para recordar que no todo se trata de la felicidad, sino de la plenitud. Wow. Y esa plenitud no se trata de que yo me sienta bien, se trata de que esté caminando con el Señor. A veces eso me va a hacer sentir, pero explotado de felicidad, y oramos que eso sea en la mayoría de los momentos, pero muchos de esos momentos se ganan ganando batallas. Wow. Entonces, para mí la plenitud está en saber que estoy en el lugar que esté con el Señor. En el lugar más alto, pero con Cristo, en el lugar más bajo, pero con el Señor ahí. Y creo que para mí ese es el camino de la plenitud, y en mi vida lo he visto en momentos como estos, de entrega, de saber esperar los tiempos, de bajar la ansiedad. Para mí la plenitud es saber que no tengo el control, pero mi papá lleva el mando. Wow. Wow. Repite esa parte al final. ¿No tengo el qué? Que yo no tengo el control, pero mi papá tiene el mando. Ay, 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 wow, eso debe ser una declaración que hay que imprimirla en camisetas, ¿verdad? Tan poderoso eso. Hermano, cada canción aquí la disfruté. No hay quien como Cristo, que habla sobre la autoridad de Cristo, lo grande, lo único que es Él, ¿verdad? Y creo que es tan importante declarar eso en una cultura donde todo es relativo, donde todo es lo mismo, igual. No, hermano, no hay nadie como Cristo Jesús. Pero te quería Amén. preguntar,
¿Cómo nacen estas colaboraciones con Factor de Cambio, que los queremos muchísimo, ellos son tremendos amigos de Aliento Visión, y con Evangelina Kubrinka? O sea, ¿cómo nacen estas colaboraciones? Y con Matthew también. ¿Cómo fue grabar con ellos estas canciones y también los videos? Bueno, fue hermoso. Hay algo muy particular que está pasando hoy en Argentina, Ujú. que es mover de adoración en unidad y que la verdad que muchos de nosotros los que estamos ahora también lanzando música y metiéndonos a full, todo esto medio que surgió en realidad por una búsqueda de, che, y si nos juntamos a adorar al Señor y comenzamos con noches de adoración donde el único foco era adorar y de repente uno de los chicos dijo, yo puedo llevar alguna cámara, yo también, y bueno, y después vemos qué sale, pero... Y empezamos a registrar momentos de adoración hermosos, pero Wow. hermosos, momentos, yo no sabría decirte los litros de agua que perdí en lágrimas arrodillado en esos altares, viste, cuando el Señor viene y te... Wow. Y fueron momentos tan lindos que se fue construyendo historia con los chicos, ¿no? Con los chicos de Factor, con Mati, con Eva. Momentos tan cruciales que cuando llegó la hora de hacer el EP, para mí fue muy fácil pensar en ellos, pensar en gente Qué con la que bueno. ya compartimos tiempos de altar y tratar que eso mismo que pasamos en otros momentos podamos trasladarlos a estas canciones. No, para mí Mati es un tipo, bueno, a Matthew le decimos Mati acá, ¿no? Nuestra versión argenta de llamarlo. Y con Mati para mí es un tipo que carga mucho un respeto y una solidez en su fe y en su búsqueda de expresar al Señor que cuando terminé de escribir Comunión y cómo habla de la cruz del Señor, cómo habla de la sangre de Cristo, dije, no, esto lo tengo que cantar con Mati. ¿Viste? Esos momentos en los que ya hay historia con la gente y ya sabes, sí, bueno, esto lo Sí. tengo que hacer con tal. Y así fue surgiendo con cada uno de los chicos, con Eva, con el Factory. De esa manera, desde la amistad. Y te quería preguntar, y lo mencionaste un poquito ahí, pero esa era mi siguiente pregunta. Hermano, ¿qué está pasando en Argentina? O sea, algo muy bonito. Hay como un avivamiento y en la música en especial. Factor de Cambio, creo que el año pasado pude conversar con ellos y quedé impresionado con una generación de jóvenes. Están ellos, la catedral, la feria, estás tú también. Y hay muchos más que ahora no puedo mencionar por falta de tiempo, pero ¿qué está pasando en Argentina? Cuéntame un poquito, tú que estás en el ojo de la tormenta, entre comillas. ¿Qué está sucediendo allá en ese país tan hermoso que está literalmente sonando en toda Latinoamérica? Bueno, es muy loco. A mí, el tiempo que estuve en Estados Unidos, estuve estudiando en la escuela de ministerio y me acuerdo cuando llegaba la época de los viajes misioneros, aparecía Argentina como opción y lo primero que decían era, bueno, viste, cada país tenía lo suyo y de repente aparecía Argentina es una tierra de avivamiento. Y luego escribía todo. Y la verdad que acá hay mucha historia, como en muchos países, pero la verdad que acá sucedió algo muy especial en su tiempo con Carlos Anacondia, con Claudio Frei, son gente que ha marcado nuestra historia y en aquel momento también grandes movimientos de adoración que surgieron. Y hoy el Señor, la verdad que es gracias de Él y creo yo también una generación que lo está buscando y se anima a ir detrás de eso, ¿no? Wow. Pero no hay otra manera de explicar lo que es la gracia de Dios. O sea, hay algo que empezó a surgir y que es un poco esto que te decía, la unidad, ¿no? Ujú. Cuando creo que las palabras de Jesús, literalmente, cuando dice, quiero que sean uno para que el mundo crea, creo que si le preguntás a un inconverso o incluso a algún apartado, te va a decir, no, yo me fui porque la iglesia y la gente que se critican y esto y lo otro. Y cuando hay división, eso hasta repele el evangelio. Pero cuando Sí. la iglesia está unida, el fuego del Señor se mueve porque el mensaje es llevado. Y creo que tratamos con mucho respeto y con mucho temor de Dios, tratar de sembrar en eso, de decir, bueno, caminemos en unidad. Te voy a decir, a veces nos queremos matar también, ¿no? Como en el detrás de escena, pero es la búsqueda de la unidad, decir, bueno, muera a mí por la causa de Cristo. Amen. Y creo que, bueno, eso es un poco lo que está pasando Qué bueno. y orando que tengamos de vuelta la sabiduría y el temor de Dios para cuidar lo que el Señor nos está regalando y no perderlo. Sí, de verdad se nota que hay algo muy bonito sucediendo en esa hermosa nación. Y te felicito porque tú eres parte de ese movimiento que está, es como que hay, es como un huracán que sale de Argentina, pero un huracán bonito, no malo, ¿verdad? Que está tocando a toda Latinoamérica con adoración fresca y te felicito. Hermano, ya para terminar, estas 5 canciones que tienen un total de 23 minutos, si mal no recuerdo, bueno, de acuerdo a Apple Music, dice que son 23 minutos en total. ¿Cuál sería el mensaje que resume estas 5 canciones? ¿Cuál sería esa oración, esa frase que puede resumir perfectamente el
proyecto total? Mira, el corazón de todo el proyecto está en Hebreos 10, que dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan y preservan su vida hasta el final. Entonces, el corazón de todo el proyecto va en ese versículo, va en decir, bueno, reconocemos que Él se entregó, nosotros nos entregamos por Él y tenemos un testimonio para contar que alabe su nombre. Wow. Esa es la historia, así que si estás en esa búsqueda, nos estás escuchando, te animo a que puedas escuchar este álbum, puedas usarlo en tus tiempos de adoración, pero este es el corazón detrás. Si estabas como en duda incluso de avanzar en tu fe, oro que estas canciones animen tu fe y te desafíen a permanecer en Cristo. Amén, amén. Líderes de alabanza que me están viendo, escuchando en este momento, por favor, tomen estas canciones, canten a los domingos, mándele una foto ahí a Eric vía Instagram, un video, porque realmente creo que eso es música tremenda, como dijo él, para cantar a solas con Dios, pero también como iglesia. Créame que será de gran bendición para su iglesia. Eric, gracias por acompañarnos en este día. Tienes 30 segundos para dar una última palabra a nuestros televidentes. ¿Cuál sería tu último mensaje para nuestros televidentes en Aliento Visión? Mira, aprovecho este momento y ahí hay una carga que tengo hace unas semanas en mi corazón, que es la siguiente. Viste que se habla mucho de que esta es una generación de cristal, de que se frena y que se... Si me estás escuchando, quiero animar tu fe a permanecer en el Señor, a que busques anclarte en una iglesia local. No vas a encontrar gente perfecta en ningún lado, la iglesia es tan perfecta como vos y como yo, así que todas tienen sus errores, pero permanece en la iglesia local, permanece en Cristo y avanzá aún teniendo miedo a lo que el Señor te llamó. Así que ese es mi corazón y bueno, gracias por este tiempo. Amén. Estoy conversando con Eric Bustamante, su nuevo EP Hasta el Final, ya está disponible en Apple Music, Spotify, en todas las plataformas. Y como siempre digo en este programa, amigos, por favor, en vez de compartir memes malísimos en WhatsApp, agarre el link de los videos de Eric, compártalo por WhatsApp, compártalo con sus amigos, enemigos, con todo el mundo, hermano. Comparte esa buena música para que le llegue a más personas. Eric, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos en este día. Dios les bendiga a todos, nos vemos la próxima. Amén, amigos, no cambien de canal, viene más palabra, más música para ustedes aquí en Aliento Visión, el canal de la vida abundante. Bendiciones. Señor, reconocemos